Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por esta brillante exposición. Y ahora le voy a dar uso a la palabra a Lamberto, que así como lo ven tranquilo, calmado, cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto, ay mi madre, era duro. Pero su dureza permitió avanzar mucho en todo este proceso de reforma. Gracias Oscar por participar en esta reunión y tienes el uso de la palabra para contar las intimidades que quieras contar. Bueno, nos dice que todo lo que sucede siempre por algo sucede, ¿no? Y yo me recibí de contador rindiendo mi última materia, contabilidad pública. La materia más horrible que había en la carrera, con lo cual me convencí que yo nunca tenía que ver nada que ver con el Estado y me dediqué a la actividad privada. Hasta que, por eso daba batalla en la política, un día caí en la Cámara de Diputados, sin preguntarme, me metieron en la Comisión de Presupuesto y, bueno, después pasé un montón de años de mi vida ahí. Pero la otra casualidad fue que Manzano, que era el presidente del bloque, lo nombra el ministro del Interior. Jorge Mas, quien queda el presidente de la Comisión de Presupuesto, va de presidente del bloque. Entonces dice, mirá, yo estaba en la Comisión de Finanzas, vos tenés que ir a la Comisión de Presupuesto. Y ahí te dejo, dice, un encargue especial del gobierno, que es una ley que llegó bastante complicada, que es la Ley de Administración Financiera. Fue mi primer ley que informé como presidente de la Comisión de Presupuesto, que tenía un sabor muy lindo. Cuando vi que derogábamos la Ley de Contabilidad y que terminaba con la contabilidad pública, bueno, era una venganza personal, así con lo cual le pusimos especial cariño a eso. Bueno, en general la ley no tuvo casi ninguna modificación en el Congreso. O sea, toda la parte de los capítulos que hacen a la organización presupuestaria, a los órganos rectores, prácticamente no tuvo ninguna modificación. El debate realmente más serio y más complicado se dio en la parte de control y básicamente en control externo. De más decir que sobre este capítulo había un tremendo lobby para que esta parte no pasara. O sea, los tribunales de cuenta movían sus fichas a través de los colegios profesionales, de cátedras, que esto no te podía pasar. Y bueno, los modelos en uso en este tema eran los conocidos, o sea, tribunales de cuenta, las contralorías que empezaban a existir en toda América Latina, las auditorías en algunos pocos lugares, las cortes de cuentas tradicionales y la oficina de rendición de cuentas como la que tenía Estados Unidos. La experiencia internacional decía más o menos cómo queda el mapa de países que tienen el Tribunal de Cuentas, Uruguay, Brasil, Alemania, las contralorías, que acá creo que está a mano de Ricardo, porque ha pintado el mapa de América Latina, y auditorías muy pocas. O sea, en el Reino Unido, en la República Checa, en Canadá, México e Irlanda. Las cortes de cuentas son las tradicionales de Europa y la de Estados Unidos es la rendición de cuentas. En este marco, animarse a derogar el Tribunal de Cuentas era todo un desafío político. Realmente, que fue lo que condicionó casi toda la ley. Y acá yo debo hacer honor a un gran impulsor de la derogación del Tribunal de Cuentas que ayudó para sancionar esta ley, que es Raúl Alfonsín. El presidente Alfonsín, que había padecido las torturas del Tribunal de Cuentas, quería destruirlo. Entonces convenció a un montón de radicales que no estaban convencidos de que había que acompañar esta ley. Así todo, nosotros no teníamos la mayoría holgada como para imponer esta ley solo del oficialismo. Fue una ley que tuvo una gran negociación, básicamente para que llegara al Senado. O sea, la ley había que pasarla por diputado, haciendo todo tipo de concesiones que fueran posibles,
para que llegara al Senado, el Senado pudiera hacer las reformas y después volver a diputado y nosotros con mayoría simple aprobarla. Esto es un poco el backstage de esta ley, ¿no? En realidad, como todas las leyes, no se aprueban por los discursos ni por la calidad de la ley, sino la cantidad de votos que uno tiene como para poder sancionarla. Esto se hace contando gente. Hay una parte, si ustedes se fijan en el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que llega al recinto con el nombre Contraloría y Auditoría. Porque cuando viene el proyecto del Poder Ejecutivo era Contraloría. En el Congreso y básicamente en el Senado no querían saber nada con la palabra Contraloría. Y Verón Garay, que era alguien que había trabajado mucho con la ley, estaba enamorado de la palabra Contraloría. Entonces, para que pudiera avanzar, se hicieron las dos. Felizmente, después el Senado, con buen criterio, sacó la palabra que estaba de más, ¿no? Fíjense todo el proceso que pasó. La ley se debatió en diputado el 30 y el 31 de octubre y el 21 de noviembre. O sea, fue un debate muy largo, con una participación muy grande y con discursos, algunos realmente memorables, en defensa del viejo sistema. Yo me recuerdo al diputado Puruchaga, que era de la provincia de Buenos Aires, que había estado en el Tribunal de Cuentas, que fue digamos, un obstáculo muy fuerte, porque sus argumentos eran fuertes. Pero bueno, a veces en política vale mucho más la decisión que los argumentos y finalmente la ley llegó al Senado. El Senado le hizo importantes reformas, ya las vamos a ver más adelante, y vuelve a diputado, donde aceptamos las reformas del Senado, y para que no se nos levantaran los diputados tuvimos que hacer un proyecto mandando al Senado todas las cosas que el Senado había sacado, que lógicamente el Senado nunca las trató. Un proyecto con mi firma donde poníamos una serie de artículos que el Senado había eliminado. El otro tema que fue muy debatido y que fue el cambio sustancial de cómo vino el proyecto del Poder Ejecutivo. Bien decía Ricardo que decía un contralor con 3 contralores adjuntos, y que a su vez eran duraban 6 años, los nombraba el Poder Ejecutivo y el Senado le daba el acuerdo. En realidad, en este tema había una diferencia sustancial entre que los nombraba el Poder Ejecutivo o que los nombraba el Congreso. Pues si pasaba a ser el órgano externo dependiente del Parlamento, quien los nombraba el Parlamento, no podía ser el Poder Ejecutivo. Bueno, esto fue un acuerdo unánime de ambas cámaras. Venía el sistema unipersonal y las cámaras también dijeron no puede ser unipersonal, es demasiado poder para una sola persona, necesariamente tiene que ser un cuerpo colegiado. Y bueno, acá empieza el colegiado de cuántos, porque dice, bueno, un presidente y uno por cada cámara. Sí, pero acá queda fuera la oposición, si esto ocurre así, porque la mayoría pone los 3. Entonces dijeron, bueno, 5. No, pero 5 no, porque queda muy desparejo el número y la mayoría tiene poca presencia. Entonces terminó en 7, o sea, 3 por senadores, 3 por diputados, 2 por el partido de la mayoría y 1 por el partido de la mayoría, en un sistema que en ese entonces era bipartidario. Y este fue el acuerdo. Esto fue la modificación que hizo el Senado. Ahí aparece el modelo adoptado con autoridades con número impar, con número 7 miembros. En ese entonces todavía no estaba la reforma de la Constitución, de manera tal que 3 miembros los nombraba el presidente del Senado, 3 diputados, y el presidente de los presidentes de ambas cámaras de acuerdo designaban al presidente, que era por consenso de la fuerza política mayoritaria. La reforma
que hizo el Senado fue realmente importante. Existía un programa de control de calidad de los auditores independientes, esto el Senado eliminó, eliminó la facultad de allanar y secuestrar documentación, de demandar judicialmente la nulidad de los actos lesivos al patrimonio público, de requerir rendición de cuentas, de requerir la separación de funcionarios, y le impuso el nombre de Auditoría General de la Nación. Esta reforma vino, se probó, creo que fue 80-70, fue muy ajustado la sanción. Y, como decía, casi al filo de terminar las sesiones, fue una ley que nosotros consideramos en su entonces que era una de las leyes fundamentales de la nación. O sea, así como la ley de coparticipación, la ley de administración financiera, sin duda, iba a marcar un camino, lo marcó, hecho que la ley haya supervivido tanto tiempo y además se haya extendido más allá de las fronteras políticas, ideológicas en América Latina y funcione, es porque es una ley que básicamente está bien hecha, más allá de los aspectos políticos que se le puedan indilgar. Yo creo que es una ley que hoy está desde Canadá hasta Cuba, con textos parecidos, van a tal que significa que es una herramienta útil. Otra cosa muy importante que fue en el debate parlamentario, la clara pertenencia al Congreso. O sea, el organismo externo de control pertenece al Congreso. Es una entidad jurisdiccional del Congreso. La discusión era cómo se vinculaba. O sea, era una relación directa con el presidente de la Cámara, de las ambas cámaras. Normalmente son personas que están muy ocupadas, que tienen que administrar las cámaras y en general poco propenso a darle tiempo a cuestiones de números y de papeles y de cuestiones administrativas y menos de informe de autoría. Entonces, esto había un inconveniente práctico. Existía en la casa una comisión que la había fundado Carlos Pellegrini, ya creo que en 1875, que es la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que con la aparición de la auditoría, esta comisión prácticamente dejaba de existir, porque era la que tomaba los dictámenes del Tribunal de Cuentas, cuando llegaban las insistencias, aconsejaba su aprobación o rechazo. Es decir, tenía una tarea muy vinculada al control y básicamente muy vinculada al Tribunal de Cuentas. Entonces, encontramos que la forma de la vinculación de la auditoría era con la comisión mixta. Y así quedó en la ley y es digamos, un poco la puerta de entrada de la auditoría al Parlamento. A su vez es la autoridad de vinculación. Y se supone que además la comisión mixta está informada por gente que tiene que ver con el tema del control y que el diálogo es mucho más, es más directo. Y además ordenaba bastante la relación del Parlamento con la auditoría. Porque hay una tendencia, hay casi 60 leyes que ponen a la auditoría como órgano de control. Alguien lee el diario, ve una denuncia de un hecho de corrupción y va a hacer un pedido de informe, solicita a la auditoría que intervenga. La auditoría tiene un plan ordenado y la mejor forma de hacer una auditoría es no tener espasmos, es decir, no actuar porque lo dicen los diarios, sino tener un plan sistémico y cumplirlo en forma reiterada. Es la mejor forma de control. La otra es control para los diarios, pero se supone que un organismo de control del Estado tiene que tener una perspectiva mucho más seria que estar en la histeria mediática.
Y esto que fue la idea de la Comisión Revisora de Cuentas, que aprueba el plan de auditoría que le envía el Congreso, y es nuestro vínculo con el Parlamento. En el 94, o sea, al poco de funcionar la auditoría, la Constituyente del 94 le da rango constitucional. Crea un hecho novedoso, le otorga la presidencia del organismo al principal partido de la oposición y mantiene el cuerpo colegiado sin nombrarlo, porque habla de la auditoría todo el tiempo, habla de la presidencia, y cuando se refiere al artículo que sigue, que tiene que ver con el defensor del pueblo, ahí sí está claro que es unipersonal. Incluso le da funciones hasta los fueros parlamentarios. Quedó pendiente de la reforma la ley reglamentaria. La ley reglamentaria, que es una de las pocas que falta a las leyes constitucionales, acá se aplica el teorema de Baglini completamente. O sea, claro, cuando alguien no está en el gobierno, pide las reglamentaciones en forma más extrema, o sea, donde prácticamente la auditoría tiene poderes omnímodos para hacer cualquier cosa que cuando llegan al gobierno nadie lo toca, ha pasado. Y la ley sí así, hay cientos de proyectos en la Cámara de todos los colores, están más a favor de sistemas más parecidos a la limitación financiera, otros que tienen posiciones totalmente antagónicas, pero mientras no se lo logren las mayorías, y para colmo esto hacen falta mayorías calificadas porque son leyes constitucionales, seguimos un estatus que tenemos una ley anterior a la Constitución y artículos de la Constitución que están en pleno funcionamiento, pero bueno, funcionamos y creo que la flexibilidad misma de la ley ha permitido que tengamos avances importantes, a pesar de no tener la ley que la reglamenta. Entre la ley y la Constitución, cuando habla de las funciones de la GN, no hay grandes diferencias, salvo un olvido que estaba en la ley, que era que nosotros teníamos que intervenir en el análisis de la cuenta de inversión, que estaba en una vieja ley que quedaban 2 artículos subsistentes, que decía que el Congreso intervenía en la cuenta de inversión. O sea, la condición es que hoy en día, antes que el Parlamento trate las cuentas de inversión, esas cuentas son auditadas por un sistema de muestras, muestras que se hacen con parámetros objetivos, y que es la base por la cual después el Congreso toma las decisiones. No obstante, con el tiempo la GN ha ido avanzando desde sus inicios muy imbuida por el concepto del Tribunal de Cuentas, porque no solamente hay que cambiar una ley, sino también cambiar una mentalidad. O sea, alguien que viene haciendo algo de determinada manera, pasar de un sistema de control previo a un control posterior, un sistema de Tribunal de Cuentas, un sistema de auditoría, requiere todo un cambio mental primero y después los requerimientos de la sociedad. Las auditorías de gestión se incorporaron, cosa que no estaba en el Tribunal de Cuentas. Tienen cada vez más importancia dentro de las auditorías, la auditoría de gestión ambiental, que en un organismo que parecía exclusivo de contadores y abogados, tenemos biólogos, ingenieros, medioambientalistas que colaboran en darle una perspectiva distinta, y de hecho, si nosotros consideramos que la economía es solo un subsistema de la biosfera, las autoridades ambientales son evidentemente más importantes que las cuentas públicas, porque de nada sirven las cuentas públicas en un mundo que no se pueda vivir. Se han hecho auditorías en cooperación con otros países, se han hecho varias, algunas